Hola, buenas noches familia, Buenas bendecida noche. noches. El día de hoy vamos a seguir con nuestro devocional expuestos a su palabra. Y hoy vamos a hablar acerca de que la palabra de Dios produce la cultura del reino. En Santiago, en Santiago 1, 21 y 22 nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si aquí Santiago está diciendo que todo inicia con una decisión del hombre, o sea, me refiero hombre-mujer, de nosotros como Sí, seres humanos. Todo comienza con una decisión y nosotros debemos decidir en qué cultura vivir. Y como decíamos, la cultura son los valores con los que tú vives, la fe con la que tú vives, es ah, las expresiones, los pensamientos, las costumbres, tus, esos valores que son con los que tú tomas las decisiones de tu vida. sí, y aquí nos habla acerca de que nosotros tenemos que apropiarnos, comenzar a vivir en la cultura del reino. No solamente es expresar todos estos comportamientos que anteriormente traíamos, sino es cambiar a la cultura que Dios tiene. Y es que si no manifestamos en nuestra vida la cultura del reino, solo estamos viviendo y manifestando una religión, ¿no? Solo estamos siendo religiosos, pero no estamos viviendo en el reino de Dios, con esa cultura del reino. Y en Filipenses 3:20 dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. O sea, nosotros, nuestra ciudadanía es del cielo, nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, donde el Señor reina, y por eso el Señor Jesucristo cuando enseña esta oración dice que venga tu reino a mi vida. Entonces, si eso oramos nosotros que venga tu reino, es que nosotros estamos viviendo bajo el señorío, bajo el reino de Dios en nuestra vida y somos ciudadanos del cielo. Entonces ya no tenemos que tener la cultura que se tiene en este mundo, sino tenemos que tener la cultura del reino de Dios. Y es que la cultura son todas esas tradiciones también que se tienen como pueblos, como ciudades, como regiones, que cada país tiene, ¿no? Y cada región, pero en esa cultura y en esa riqueza cultural que también hay, porque cada quien, como, como toda la región de Latinoamérica, desde el otro día veía ay, ¿cómo se llaman estos como que aparecen de repente en Netflix y en todo, documentales, Ujú. un documental donde hablaban que todos los latinoamericanos tendemos a ser muy alegres, que somos muy felices y que nuestra voz, nuestra tonalidad de voz cuando nosotros hablamos es diferente a los demás. Entonces todo esto lo traemos, pero trasciende mucho más. O sea, la cultura trasciende a que va cambiando con el tiempo. Y ahora, van incluyendo a la cultura muchas cosas que es pecado y que ya la gente llama a lo bueno malo. Y y a lo malo bueno. Y dicen, es que está bien, ahora ya es aceptable eso, ahora ya tenemos que aceptar porque las cosas han cambiado, porque tu mente es muy cerrada y ahora ya no, ahora ya eso está bien. Entonces, inclusive, ¿verdad? En las leyes, se han transformado las leyes, se han modificado las leyes para, para casar, hombres con hombres, mujeres con mujeres, eh, para que los niños están luchando porque los niños decidan, ¿verdad? Que desde pequeños, cosas que no deben ellos de decidir todavía, que no tienen su capacidad de decir, porque Dios ya decidió, o sea, Dios ya los hizo de una manera. Y entonces,
se ha cambiado todo esto. Y lo vemos, por ejemplo, ahora con la inauguración de los juegos. Vemos todo lo que ha influenciado el pecado en el hombre y todo lo que ha traído, y a todo eso se le llama ahora cultura. Fíjate que algo que podemos ver en la cultura de Dios es que no importa a nosotros de qué región seamos, de qué país, a qué país pertenezcamos. Realmente Dios inventó la cultura global. La cultura de su reino es global. Ahorita Sí, lo vemos, la globalización del internet y de todos los medios para que nos llegue, pues tanta cosa que llega a través de los medios, pero Dios en su palabra, desde ese momento, Él estableció una cultura en el reino y no importa que nosotros, que algunas personas sean francesas, que sean holandesas, que sean inglesas, que sean de cualquier país, hay una cultura en la cual nos podemos conjuntar, que es la cultura del reino de Dios, sí, la así cultura es. del reino de los cielos. Entonces, esta cultura que nosotros muchas veces conocemos cuando estábamos antes de conocer a Dios, nosotros teníamos una cultura diferente por nuestra familia, porque nos formamos diferentes, incluso en un matrimonio hay culturas diferentes, hay modos Costumbres. diferentes, costumbres diferentes de hacer las cosas, pero así como en un matrimonio necesitamos conjuntar nuestra cultura y hacer una propia, así también necesitamos hacerlo en el reino de los cielos, en la iglesia, ser una cultura del reino y formar una cultura. Sí, en nuestra vida tenemos esta cultura, ¿no? Y toda cultura tiene principios buenos y tiene cosas malas. Pero en este momento de nuestra vida, cuando nosotros llegamos a Cristo y recibimos a Cristo, ahora tenemos su simiente y su semilla. Y es por eso que la cultura que poseemos, con la que crecimos y nos formamos, debe de cambiar. Amén. Por eso, aunque nuestro espíritu es salvo, el alma debe ser salva, debe ser sana también. Debemos de cambiar, dicen Romanos 12:2, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, lo que Dios quiere hacer es moldearnos a su cultura, pero nosotros debemos de estar Amén. dispuestos a desechar lo que no sirve. Debemos tener una disposición para que esto se lleve a cabo, y para eso es necesaria la humildad. Ser humildes para reconocer que necesitamos cambiar y que necesitamos necesitamos un Salvador, necesitamos que Él nos transforme, que Él nos ayude, que limpie nuestros pecados, que limpie toda la maldad que hay en nosotros, en nuestros pensamientos, que traemos a raíz también de esas costumbres y de esa cultura, porque si vemos en los principios de toda cultura, y como por ejemplo en la cultura mexicana, cuando te pones a ver de dónde venimos y lo que creían los aztecas, los mexicas y todas esas personas que hacían sacrificios a dioses, ¿no? Y por ejemplo, cuando vimos en la educación, había una escuela especial a las mujeres. Las mujeres siempre han sido relegadas en el tiempo y en las diferentes culturas, y los hombres eran educados y tenían escuelas, y la escuela de las mujeres era para prepararlas, y eran vírgenes para prepararlas para sacrificios a los dioses. Y entonces, toda esa cultura es la que se trae en México. Y luego después llega con la conquista, que vienen los españoles y traen esta religión, ¿no? Y esta cultura, y todo eso viene a idolatría, a mezclar unas cosas con otras para decir, bueno, mira, te traigo esto, pero lo mezclo con lo que tú ya tienes para que pueda seguirse, que sea más fácil. Y todo esto debemos de despojarnos de todo eso. Fíjate que necesitamos despojarnos de la cultura que
Muchas veces nos aferramos a lo que los tatarabuelos, abuelos, bisabuelos, los padres y ahora nosotros, antes de conocer a Jesús, creíamos. Sí. Y dentro de eso viene el matriarcado, la infidelidad, todos los pecados que han pasado a través de las generaciones, el divorcio, La el infidelidad, machismo, la deshonestidad. deshonestidad. O sea, son varias cosas que nosotros traemos arrastrando. ¿Por qué? Porque no conocíamos a Dios. Pero ahora que conocemos a Dios, necesitamos estar dispuestos a reemplazar esa cultura que teníamos con la cultura del reino, con su palabra. Entonces, para que se lleve a cabo este proceso, necesitamos recibir la palabra de Dios y también tratar de hacer ese cambio, esa evolución dentro de nosotros, sacar esa inmundicia que hay en mí, que hay en nosotros, y pues para eso necesitamos tener mucha humildad de corazón. Y estar dispuestos a exponernos, a estar expuestos a la palabra de Dios y a estar expuestos, que a nadie nos gusta estar expuestos. Y necesitamos hacerlo, exponernos a su palabra y decir, trabaja en mí y haz en mí lo que tengas que hacer. Y quita en mí todo eso que estorba, todas las costumbres, todos los pensamientos a veces que tenemos, mañas, manías, tradiciones que todavía traemos nosotros, que no son buenas y que no nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual y para tener la cultura del reino en nuestras vidas. ¿Y qué pasa cuando nosotros adquirimos la cultura del reino? O sea, comenzamos a conocer más la Biblia, conocemos la palabra de Dios y comenzamos a cambiar en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos, De en nuestra pensar, manera de pensar, de percibir las cosas. de gustos también, de gustos, inclusive pues de todo, de gustos de música, de gustos en las lecturas, de gustos en las películas, de gustos en todo, De la empiezas manera a en que nos cambiar. divertimos. La manera en que nos divertimos, cómo nos relacionamos también, los amigos que buscamos, empezamos a cambiar porque empezamos a buscar para ser mejores para Dios y para crecer en la cultura del reino. Pues realmente lo hacemos pensando en que es algo que nos hace bien y que realmente Él es el merecedor de toda alabanza y todo, que todo nuestro cambio puede ser eh, algo que puede ser de olor grato a Él, algo que puede ser agradable al Señor. Pues sigamos estudiando la palabra y expongamos nuestro corazón y, y dejemos que transforme nuestra vida y nuestra cultura. ¿Por Amén. qué no haces una oración? Vamos a Terminar. orar. Padre bendito, te damos muchísimas gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste por nosotros, Señor, porque a través de él, Señor, miles de personas, Señor, millones de personas de diferentes razas, Señor, de diferentes países, de diferentes regiones, Señor, han conocido de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a apropiarnos, Señor, de la cultura de tu reino, Señor, que nos ayudes, Señor, a hacer ese cambio profundo, esa transformación en nuestro corazón, Señor, para que podamos hablar, Señor, hacer, Señor, pensar como tú piensas, Señor, y tratar de ser mejores para ti siempre. Te damos muchísimas gracias, Señor, por la iglesia Unción de Amor y te pedimos, Señor, estar en tu pensamiento, Señor, para que podamos ser cambiados, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir también esa palabra, Señor, tan cortante como espada de doble filo, Señor, pero Señor, que eso sea algo que nosotros lo tomemos con agrado, Señor, porque veamos, Señor, que necesitamos ese cambio verdadero en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Amén. Buen día, que tengan buen día, que el Señor les bendiga. Amén. Buenas noches.